Mi padre exigió todo en el tribunal. El juez, su viejo amigo, ridiculizó mi caso y me llamó insensato. Susurré 2 palabras. Su rostro palideció. La sala se quedó en silencio. Me quedé parada fuera del juzgado en Phoenix, viendo cómo el sol de la mañana convertía el edificio de cristal y cemento en un muro de luz cegadora. Me temblaban las manos. No exactamente por miedo, sino por el inmenso peso de lo que estaba a punto de hacer. Tenía 32 años y estaba demandando a mi propio padre. El negocio textil familiar había sido el legado de mi madre, Eleanor. Ella lo había construido de la nada a finales de los 90, convirtiendo una pequeña operación en una empresa próspera que suministraba telas a hoteles boutique y restaurantes de lujo en todo el suroeste. Cuando murió hace 3 años, dejó instrucciones detalladas en su testamento. La mitad del negocio era mía. La otra mitad fue para mi padre, Michei, con el entendimiento de que lo dirigiríamos juntos. Ese entendimiento duró exactamente 6 meses. Michei siempre había sido encantador. Mi madre solía llamarlo subdiablo de lengua de plata, riendo al decirlo, sin darse cuenta de lo precisa que era la descripción. Había trabajado en ventas durante la mayor parte de su matrimonio, viajando constantemente, volviendo siempre a casa con historias, regalos y promesas. Mi madre dirigía el negocio. Él solo disfrutaba de los frutos de su trabajo. Después de que ella murió, él se mudó a la oficina ejecutiva como si la hubiera construido él mismo. En cuestión de semanas, comenzó a hacer cambios. Trajo a su novia, una mujer llamada Brittany, apenas mayor que yo, y le dio un puesto de alta dirección, a pesar de que ella no tenía ninguna experiencia en textiles. Renegoció contratos sin consultarme, cortó relaciones con proveedores con los que mi madre había trabajado durante décadas y comenzó a desviar dinero a proyectos paralelos que no tenían nada que ver con nuestro negocio principal. Intenté trabajar con él. De verdad lo hice. Programé reuniones, preparé presentaciones, traje datos que mostraban cómo sus decisiones estaban perjudicando nuestros márgenes de beneficio. Él sonreía durante cada conversación, asentía en los momentos apropiados y luego hacía exactamente lo que quería. La gota que colmó el vaso llegó hace 8 meses. Descubrí que había solicitado un préstamo sustancial a nombre de la empresa sin mi conocimiento ni consentimiento, utilizando documentos falsificados que incluían mi firma. Cuando lo confronté, se rió. Literalmente se rió. «¿Crees que entiendes de negocios porque tu madre te dejó unos papeles?», dijo, de pie en la oficina que debería haber sido mitad mía. «He estado haciendo tratos desde antes de que nacieras. Esta empresa necesita un liderazgo real, no una niña jugando a vestirse con los zapatos de su madre muerta». Fue entonces cuando supe que nunca me iba a respetar. Nunca honraría los deseos de mi madre. Iba a tomarlo todo, y lo haría sonriendo. Así que contraté a un abogado, uno bueno. Su nombre era Ethan, y me lo había recomendado encarecidamente un amigo que había pasado por una complicada disolución de negocios. Ethan revisó el caso y me dijo que tenía bases sólidas. El testamento era claro. Los documentos falsificados eran probables. Podríamos ganar esto. Presenté la demanda hace 3 meses. Michei respondió contratando a un bufete completo y lanzando una contraofensiva que incluía difamación, alegaciones de que estaba mentalmente inestable y afirmaciones de que había estado robando a la empresa. Nada de eso era cierto, pero la verdad ya no parecía importar mucho. El caso avanzó más rápido de lo que esperaba. Michei presionó para una fecha de juicio temprana, y sus abogados parecían confiados. Demasiado confiados. No entendí por qué hasta que Ethan investigó un poco y descubrió el nombre del juez asignado a nuestro caso, el juez Carter Blackwell, viejo amigo del compañero de golf de mi padre. Se conocían desde hacía 30 años. Ethan presentó una moción inmediata para la recusación, argumentando el obvio conflicto de intereses. La moción fue denegada. El juez Blackwell afirmó que su amistad con Michei no afectaría su imparcialidad. Juzgaría el caso basándose únicamente en sus méritos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies cuando escuché eso. El sistema en el que había creído de repente parecía amañado. Pero Ethan me dijo que no entrara en pánico. Teníamos un caso sólido, documentación, testigos.
Incluso un juez parcial tendría problemas para ignorar los hechos. Quería creerle. Intenté creerle. Pero mientras estaba parada fuera del juzgado esa mañana, viendo a abogados, demandantes y demandados entrar por las puertas, me sentí segura de que estaba a punto de perder todo lo que mi madre había construido. Tomé un respiro profundo y entré. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Había visto suficientes dramas legales en televisión como para imaginar algo grandioso e imponente, pero esta era solo una sala funcional con paneles de madera y luces fluorescentes. El estrado del juez estaba elevado al frente. El puesto de los testigos estaba a la derecha. 2 mesas miraban hacia el estrado, una para el demandante y otra para el demandado. Mi padre estaba sentado en la mesa del demandado con 3 abogados. Llevaba un traje caro, azul marino con una sutil raya diplomática. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado. Parecía un hombre que era dueño de la habitación. Cuando entré, me miró brevemente, su expresión completamente neutral, luego se giró para susurrar algo al abogado principal. Ambos se rieron entre dientes. Me senté junto a Ethan en la mesa del demandante. Mis manos seguían temblando, así que las crucé en mi regazo donde nadie podía ver. Recuerda, susurró Ethan, presentamos nuestra evidencia de forma clara y tranquila. Los hechos están de nuestro lado. Asentí, sin confiar en mi voz. El juez Blackwell entró exactamente a las 9 de la mañana. Era un hombre alto de unos 60 años, con un rostro severo y cabello gris. Todos se pusieron de pie. Se acomodó en su silla, ajustó sus gafas y miró los papeles frente a él. Estamos aquí hoy por el caso de Ava contra Michelle y con respecto a las disputas de propiedad de Summit Textile Company, dijo, su voz resonando fácilmente por la sala. He revisado los escritos de ambas partes. Comenzaremos con las declaraciones de apertura. Consejo para el demandante, puede proceder. Ethan se puso de pie y ofreció una declaración de apertura clara y metódica. Resumió el testamento de mi madre. Explicó cómo Michelle me había excluido sistemáticamente de las decisiones comerciales a pesar de mi participación legal en la propiedad. Hizo referencia a los documentos de préstamo falsificados. Presentó una cronología de eventos que dibujaba una imagen de fraude y manipulación deliberados. Observé el rostro del juez Blackwell mientras Ethan hablaba. La expresión del juez nunca cambió. Tomó notas, ocasionalmente levantaba la vista, pero no reveló nada. Cuando Ethan terminó, el abogado principal de mi padre se puso de pie. Su nombre era Derek, y tenía la clase de confianza suave que provenía de décadas de victorias en tribunales. Sonrió al juez, asintió respetuosamente y comenzó a hablar. Su señoría, lo que tenemos aquí es un triste caso de una hija en duelo que no puede aceptar que los negocios requieren decisiones difíciles. Michelle ha dirigido Summit Textile con habilidad y dedicación, manteniendo la rentabilidad en un mercado desafiante. La demandante, aunque bien intencionada, carece de la experiencia y el temperamento para el liderazgo ejecutivo. Sus afirmaciones de fraude son infundadas. El préstamo en cuestión fue debidamente autorizado. Y en cuanto a excluirla de las decisiones, bueno, uno no puede excluir a alguien que rara vez se presentó a participar. Era una mentira. Una mentira completa y descarada. Me había estado presentando todos los días, luchando por una voz en las decisiones, manteniendo registros meticulosos de cada reunión de la que fui excluida, cada correo electrónico que quedó sin respuesta, cada propuesta que fue ignorada. Derek continuó durante otros 10 minutos, pintando a mi padre como una víctima de una hija vengativa que quería el control sin ganárselo. Para cuando terminó, me sentía enferma. El juez Blackwell asintió pensativamente. Gracias, consejo. Ahora escucharemos los testimonios. Primer testigo del demandante. La mañana transcurrió con lentitud agonizante. Ethan llamó a testigos que testificaron sobre las intenciones de mi madre, mi participación en el negocio y las circunstancias sospechosas alrededor del préstamo. Cada testigo fue sólido. Sus testimonios fueron claros. Pero podía verlo en el rostro del juez Blackwell, el escepticismo sutil, la forma en que interrumpía a mis testigos con preguntas incisivas, pero dejaba que los testigos de mi padre hablaran sin interrupción. Los pequeños gestos que señalaban de qué lado estaba.
Durante un receso, aparté a Ethan en el pasillo. No nos está escuchando. Ethan parecía cansado. Lo sé, pero seguimos presentando nuestro caso. Creamos un registro. Si falla injustamente en nuestra contra, apelaremos. Una apelación toma meses, años, tal vez. El negocio podría estar destruido para entonces. Lo sé, Ava. Lo siento, pero tenemos que seguir adelante. La sesión de la tarde fue peor. Mi padre subió al estrado y estuvo magnífico. Habló de mi madre con afecto aparente, describiendo lo mucho que habían trabajado juntos para construir el negocio, reescribiendo convenientemente la historia para convertirse en el cofundador en lugar del cónyuge que ocasionalmente ayudaba con las ventas. Habló sobre sus preocupaciones por la compañía después de la muerte de mi madre, cómo había tratado de guiarme, pero me encontró resistente a los consejos e inestable emocionalmente. Amo a mi hija, dijo, mirando directamente al juez Blackwell con perfecta sinceridad. Quise gritar, pero me quedé perfectamente quieta, mis uñas clavándose en mis palmas. Ethan lo contrainterrogó, haciendo preguntas incisivas sobre las firmas falsificadas, sobre las decisiones tomadas sin consultarme, sobre el dinero movido sin la debida autorización. Mi padre tenía una respuesta para todo. Las firmas no estaban falsificadas, yo había firmado documentos y olvidado. Las decisiones eran urgentes y no podían esperar consultas largas. El dinero fue asignado correctamente para el desarrollo del negocio. El juez Blackwell asintió, ocasionalmente haciendo preguntas de seguimiento que parecían diseñadas para ayudar a mi padre a aclarar sus respuestas en lugar de desafiarlas. Al final del día, supe que estábamos perdiendo. La evidencia no importaba. El testimonio no importaba. Este juez ya había decidido. El juicio se prolongó hasta un segundo día. Ethan presentó más evidencia, incluido un análisis forense de documentos que demostraba que mi firma en los papeles del préstamo había sido falsificada. El perito era intachable, con credenciales de 15 años trabajando con la aplicación de la ley federal. Explicó con detalle preciso cómo los patrones de firma no coincidían con mis firmas verificadas, cómo la presión del bolígrafo era inconsistente, cómo el falsificador había cometido errores sutiles que probaban el fraude. Observé al juez Blackwell escuchar este testimonio con una expresión de profundo aburrimiento. Cuando Ethan terminó de interrogar al perito, Derek se puso de pie para el contrainterrogatorio. Señor Caldwell, dijo Derek suavemente. ¿Es posible que la firma de alguien varíe dependiendo de su estado emocional, su condición física? Quizás si firmaron algo rápidamente mientras estaban distraídos. El perito se anduvo con rodeos. Ciertamente, cierta variación es normal, pero las inconsistencias aquí van más allá. Así que hay variación natural en las firmas. Gracias. No más preguntas. El juez Blackwell asintió como si esto de alguna manera invalidara todo el testimonio del experto. Durante el receso del almuerzo del segundo día, me senté sola en un pequeño parque cerca del juzgado. Ethan se había ido a hacer llamadas telefónicas. Mi padre probablemente estaba en algún restaurante caro con sus abogados celebrando su inminente victoria. Pensé en mi madre, Eleanor. Había sido feroz, brillante y amable. Había trabajado 16 horas al día para construir algo duradero, algo que pudiera pasarme. Me había enseñado todo sobre el negocio, sobre textiles, proveedores y control de calidad. En su lecho de muerte, me había tomado la mano y me había dicho que fuera fuerte, que nunca dejara que nadie tomara lo que era mío. Estaba a punto de fallarle. Mi teléfono vibró, un texto de un número desconocido. Casi lo borro, pero algo me hizo abrirlo. Escuché sobre tu juicio. Tu padre es un fraude. ¿Puedo probarlo? ¿Estás interesada? Me quedé mirando el mensaje por un largo momento. Podría ser spam. Podría ser una trampa. Podría ser alguien buscando explotar mi desesperación. Le respondí. ¿Quién es? La respuesta llegó de inmediato. Alguien que solía trabajar con Michelle. Alguien a quien jodió justo como te está jodiendo a ti. Tengo documentación, grabaciones, cosas que cambiarán todo. Reunámonos esta noche. Debería habérselo dicho a Ethan. Debería haber sido cautelosa,
pero me estaba ahogando y alguien acababa de lanzarme una cuerda. Arreglamos encontrarnos en una cafetería al otro lado de la ciudad a las 7 de la tarde. Le dije a Ethan que necesitaba la noche para desconectar y que estaría lista para el último día de juicio mañana. Pareció preocupado, pero no insistió. La cafetería estaba casi vacía cuando llegué. Una mujer estaba sentada en la esquina trasera, su rostro parcialmente en la sombra. Parecía tener unos 40 años, con cabello oscuro recogido en un moño apretado y ojos que parecían agotados. Cuando me acerqué, me hizo un gesto hacia el asiento frente a ella. Ava dijo en voz baja. Gracias por venir. Mi nombre es Naomi. Trabajé como contadora para tu padre hace 5 años, antes de que tu madre falleciera. Me senté lentamente. ¿Qué quieres decir con que trabajaste para él? Manejé los libros de algunos negocios secundarios que él dirigía. Proyectos que tu madre no conocía. Inversiones inmobiliarias, esquemas de inversión, algunos tratos que eran casi ilegales. Me pagó bien para que guardara silencio. Cuando tu madre enfermó, dejó de pagar. Dijo que necesitaba consolidar las finanzas. Me resistí y me amenazó. Dijo que tenía conexiones. Dijo que se aseguraría de que nunca volviera a trabajar si causaba problemas. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué me dices esto ahora? Naomi sacó una carpeta manila y la deslizó sobre la mesa. Porque guardé copias de todo. Registros financieros, correos electrónicos, grabaciones de conversaciones donde discutía ocultar activos a tu madre. Era mi seguro en caso de que alguna vez viniera a por mí. Cuando me enteré de tu juicio, me di cuenta de que esta información podría ayudarte. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había extractos bancarios que mostraban cuentas a nombre de mi padre de las que nunca había oído hablar. Correos electrónicos discutiendo compras de propiedades que no tenían nada que ver con el negocio textil. Una transcripción impresa de una conversación grabada donde mi padre se reía de lo fácil que era manipular a socios comerciales que confiaban en él. ¿Por qué esperaste hasta ahora?, le pregunté, mirándola. La expresión de Naomi se endureció. Porque tenía miedo. Todavía lo tengo. Tu padre tiene amigos poderosos, pero vi tu nombre en los registros judiciales, y recordé a tu madre. Eleanor era decente. Una de las pocas personas verdaderamente decentes que conocí en todos mis años haciendo trabajo de contabilidad dudoso. No se merecía lo que él le hizo. ¿Qué le hizo? Desangró el negocio durante años. Desvió dinero a sus emprendimientos privados. Cubrió las pérdidas con contabilidad creativa. Tu madre nunca lo supo. Confiaba en él por completo. Cuando enfermó, él actuó como el esposo devoto mientras seguía robándole. Es un parásito, Ava, y está a punto de hacerte lo mismo a ti. Sentí frío por todas partes. ¿Puedo usar esto en el tribunal? Naomi dudó. Algo de eso. Los documentos son legítimos. Las grabaciones podrían ser impugnadas dependiendo de las leyes de consentimiento, pero muestran un patrón de comportamiento. Si tienes un buen abogado, esto podría cambiar todo. Pensé en el juez Blackwell, en sus partidas de golf con mi padre, en la forma en que había desestimado cada prueba que presentamos. El juez es parcial, dije en voz baja. Es amigo de mi padre. No sé si incluso esto importará. Naomi se inclinó hacia adelante. Entonces haz que importe. Encuentra el punto débil. Toda persona corrupta tiene algo que quiere proteger. Averigua qué le importa al juez y úsalo. Miré la carpeta de nuevo. Mis manos habían dejado de temblar. Por primera vez en meses, sentí algo más que impotencia. Sentí claridad. Gracias, le dije a Naomi. De verdad. Ella se puso de pie para irse. Destrúyelo, Ava, por tu madre. Por cada persona a la que ha pisoteado. Haz que pague. Me senté en esa cafetería durante otra hora, leyendo cada documento, memorizando cada detalle. Luego saqué mi portátil y comencé a investigar al juez Carter Blackwell. Apenas dormí esa noche. Me senté en la mesa de mi cocina hasta las 3 de la madrugada, el portátil brillando en la oscuridad,
buscando todo lo que pudiera encontrar sobre el juez Carter Blackwell. Registros públicos, decisiones judiciales, artículos de noticias, publicaciones en redes sociales de miembros de la familia. Buscaba cualquier cosa que pudiera explicar su relación con mi padre, cualquier cosa que pudiera darme influencia. Lo que encontré fue una carrera distinguida. 3 décadas en el estrado, respetado en la comunidad legal, una esposa, 2 hijos adultos, 4 nietos. Estaba en la junta de varias organizaciones cívicas. Según todas las cuentas públicas, era exactamente lo que un juez debería ser. Pero luego encontré algo interesante, una serie de transacciones de propiedad de hace 8 años. El juez Blackwell había comprado una casa de vacaciones en Sedona. El precio estaba listado en $400,000, lo que parecía razonable para la zona. Pero cuando crucé los registros de propiedad con la información del vendedor, noté algo extraño. La propiedad había sido propiedad de una sociedad de responsabilidad limitada, LLC. Indagué más, rastreando la estructura de propiedad a través de múltiples capas de registros corporativos. Me llevó horas de investigación tediosa, siguiendo migas de pan a través de registros comerciales y documentos fiscales. A las 4 de la madrugada, lo encontré. La LLC que vendió al juez Blackwell su casa de vacaciones era, en última instancia, propiedad de una sociedad holding en la que mi padre tenía una participación. No una participación grande, solo lo suficiente para estar involucrado, pero no lo suficiente para llamar la atención inmediata. Mi padre había facilitado esencialmente la venta de una propiedad al juez Blackwell. Por sí solo, eso podría no significar nada. Las transacciones inmobiliarias ocurren. Pero el momento era interesante. La venta había ocurrido poco antes de que un caso que involucraba a uno de los socios comerciales de mi padre llegara al tribunal del juez Blackwell. Ese caso había sido decidido favorablemente para el socio. Todavía no era suficiente. Necesitaba más, algo definitivo. Saqué los documentos que me había dado Naomi y comencé a revisarlos de nuevo, esta vez buscando específicamente cualquier mención del juez Blackwell o tratos de propiedad o cualquier cosa que conectara los diversos esquemas de mi padre con el juez. En la página 47 de un denso estado financiero, lo encontré, una anotación sobre una tarifa de consultoría pagada a una empresa llamada Blackwell Advisory Services. La cantidad era de $75,000 pagados hace 3 años. La anotación era vaga, etiquetada simplemente como consulta legal. Busqué Blackwell Advisory Services. Me costó algo de esfuerzo, pero finalmente encontré el registro comercial. La empresa era propiedad de Carter Blackwell Jr., el hijo del juez. Me recosté en mi silla, con el corazón acelerado. Mi padre había pagado $75,000 a la compañía del hijo del juez. ¿Por qué servicios exactamente? La documentación no lo decía, pero el pago se había realizado, y había sido sustancial. Necesitaba verificar que fuera la misma persona. Busqué a Carter Blackwell Jr. y lo encontré en LinkedIn. Trabajaba en consultoría de negocios, lo que fuera que eso significara. Su perfil era genérico, lleno de palabras de moda sobre sinergia y desarrollo estratégico. Pero su educación y ubicación coincidían. Definitivamente era el hijo del juez. Tomé capturas de pantalla de todo, la transacción de propiedad, el pago a la empresa de consultoría del hijo, la cronología que mostraba cómo estos enredos financieros precedieron a resultados legales favorables para los socios de mi padre. Todavía podría no ser suficiente para probar la corrupción. Los abogados argumentarían coincidencia, pero era suficiente para crear serias preguntas, suficiente para exigir respuestas, suficiente para amenazar la reputación del juez si se examinaba demasiado de cerca. Ethan llegó al juzgado a las 8 de la mañana. Lo encontré afuera y lo aparté. Tengo algo, dije en voz baja. Algo grande. Le mostré los documentos, sus ojos se abrieron mientras los leía, su expresión cambiando de confusión a shock y a una comprensión sombría. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó. Una antigua empleada de mi padre, alguien con conocimiento detallado de sus negocios. Ethan se quedó callado por un momento. Esto es explosivo. Si lo presentamos en el tribunal, podría descarrilar todo el juicio. El juez tendría que recusarse. Podríamos conseguir un juicio nulo.
Pero Ava, necesitamos estar absolutamente seguros de esto. Si hacemos estas acusaciones y se demuestran falsas, podríamos enfrentar sanciones. Peor aún, podríamos destruir nuestra credibilidad. Estoy segura, dije. Pasé toda la noche verificando cada detalle. La venta de la propiedad es de registro público. El pago a la empresa del hijo está documentado en los estados financieros de mi padre. La cronología es condenatoria. Ethan asintió lentamente. Entonces lo usamos. Pero debemos ser estratégicos. Si salimos atacando con acusaciones, el juez nos silenciará. Necesitamos introducir esta información cuidadosamente, de una manera que lo obligue a confrontarla. ¿Cómo? Pregunté. Durante los argumentos finales. Haré referencia a irregularidades en cómo se ha manejado este caso. Mencionaré preocupaciones sobre posibles conflictos de interés. Y luego, si el juez intenta desestimar esas preocupaciones, usted solicitará respetuosamente dirigirse al tribunal directamente. Hablará con calma y de manera factual, presentando la evidencia sin acusaciones directas. Deje que las implicaciones hablen por sí mismas. Me sentí nerviosa y energizada al mismo tiempo. ¿Qué pasa si todavía intenta fallar en nuestra contra? Ethan sonrió sombríamente. Entonces tenemos suficiente para presentar una apelación inmediata con motivos de mala conducta judicial. Esto se convierte en un caso mucho más grande, uno que atrae la atención. A los jueces no les gusta ese tipo de atención. Entramos juntos al juzgado. Mi padre ya estaba en la mesa de la defensa, luciendo relajado y seguro. Cuando me vio, sonrió ligeramente. Pensó que ya había ganado. El juez Blackwell llamó a la corte a la orden a las 9 de la mañana en punto. Procederemos con los argumentos finales, anunció. Consejo para la defensa, puede comenzar. Derek se puso de pie y ofreció un argumento final pulido. Resumió el caso como una disputa familiar exagerada por una hija que carecía de visión para los negocios y culpaba de sus fallas a su padre. Enfatizó las décadas de experiencia empresarial de Michelle, su compromiso con la preservación del legado de su difunta esposa y sus pacientes intentos de guiar a una hija ingrata. Fue exasperante escucharlo. Cada palabra era una distorsión de la realidad, pero me senté quieta, con el rostro neutral, las manos cruzadas sobre la mesa. Cuando Derek terminó, el juez Blackwell asintió apreciativamente. Gracias, consejo. Consejo del demandante, su argumento final. Ethan se puso de pie. Estaba tranquilo, metódico, su voz firme. Su señoría, este caso se trata fundamentalmente de honrar los deseos de una mujer fallecida que construyó algo significativo y quería asegurar que su legado fuera protegido. La evidencia que hemos presentado es clara. Eleanor Summit creó Summit Textile Company a través de décadas de arduo trabajo. Su testamento dividió explícitamente la propiedad equitativamente entre su esposo y su hija. Ese fue su deseo. Ese fue su derecho. Ethan caminó lentamente hacia el centro de la sala, con las manos cruzadas a la espalda. El demandado ha violado sistemáticamente esos deseos. Ha excluido a la demandante de las decisiones comerciales a pesar de su propiedad legal. Ha tomado decisiones unilaterales que han dañado las relaciones y la rentabilidad de la empresa. Más atrozmente, ha falsificado documentos para asegurar un préstamo sin la debida autorización, utilizando la firma de su hija sin su conocimiento o consentimiento. El juez Blackwell se movió en su asiento, su expresión escéptica. Consejo, hemos escuchado testimonios contradictorios sobre esas firmas. Hemos escuchado el testimonio de un perito forense con credenciales impecables que declaró definitivamente que esas firmas fueron falsificadas, replicó Ethan con firmeza. Las explicaciones del demandado han sido inconsistentes y egoístas. La evidencia habla por sí misma. Observé el rostro del juez. No estaba convencido. O más bien, no quería ser convencido. Ethan continuó, este tribunal tiene la responsabilidad de defender el Estado de Derecho y proteger los derechos legítimos de propiedad. Ava no está pidiendo caridad ni trato especial. Está pidiendo lo que su madre le dejó explícitamente, lo que se ha ganado a través de años de dedicación al negocio, lo que es legal y moralmente suyo. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Sin embargo,
debo señalar algo preocupante sobre estos procedimientos. A lo largo de este juicio, hemos observado ciertas irregularidades en cómo se ha sopesado la evidencia y cómo se ha evaluado el testimonio. Los testigos del demandante han sido interrumpidos con preguntas escépticas, mientras que a los testigos de la defensa se les ha permitido hablar libremente sin ser desafiados. Nuestro testimonio experto ha sido desestimado mientras que las afirmaciones anecdóticas del demandado han sido aceptadas sin escrutinio. La expresión del juez Blackwell se oscureció. Consejo, ¿está usted cuestionando la imparcialidad de este tribunal? Estoy señalando un patrón que nos causa preocupación, su señoría. Un patrón que sugiere un posible sesgo. La sala se quedó en absoluto silencio. Mi padre se inclinó hacia adelante en la mesa de la defensa, su expresión de confianza flaqueando ligeramente. Derek parecía alerta, sintiendo el peligro. La voz del juez Blackwell era de hielo. Esa es una acusación seria, consejo. ¿Tiene alguna base para tal afirmación más allá de su insatisfacción con cómo he fallado en las objeciones? Este era el momento. Ethan me miró, una pregunta en sus ojos. Asentí. Su señoría, hemos tomado conocimiento reciente de información que plantea preguntas sobre posibles conflictos de interés en este caso. Información que sugiere una relación preexistente entre usted y el demandado que va más allá del conocido social casual. Ya he abordado esto, espetó el juez Blackwell. El señor Mitchell y yo somos conocidos sociales. Eso no constituye un conflicto de interés. La relación parece ser más sustancial que eso, su señoría. Tenemos documentación que muestra transacciones financieras entre entidades controladas por el demandado y entidades conectadas a su familia. La temperatura en la sala pareció bajar 20 grados. Mi padre se puso rígido en su asiento. Derek le susurró algo urgente. El rostro del juez Blackwell se enrojeció. ¿Qué está implicando exactamente, consejo? Ethan se mantuvo en calma. No estoy implicando nada, su señoría. Simplemente estoy declarando que hemos descubierto información que crea una apariencia de incorrección. Por un exceso de cautela y respeto por la integridad de estos procedimientos, creemos que esta información debe ser divulgada y examinada. Esto es indignante, dijo el juez Blackwell, su voz temblando ligeramente de ira. Usted está haciendo acusaciones vagas sin presentar ninguna evidencia real. Podría declararlo en desacato por esto. Tenemos evidencia, su señoría. No queríamos presentarla públicamente sin darle una oportunidad para abordar la situación apropiadamente, pero si es necesario, estamos preparados para presentarla en el registro. El juez Blackwell miró fijamente a Ethan por un largo momento. Pude ver el cálculo sucediendo detrás de sus ojos. Estaba tratando de determinar si Ethan estaba mintiendo, cuánto sabíamos realmente, cuáles serían las consecuencias si esto se hacía público. Acérquense al estrado, dijo finalmente. Ambos abogados, Ethan y Derek, caminaron hacia el estrado. Hablaron en voz baja durante varios minutos. No pude escuchar lo que se decía, pero pude ver la expresión incrédula de Derek y la ira cuidadosamente controlada del juez Blackwell. Finalmente, se hicieron a un lado. El juez Blackwell miró a la taquígrafa. La taquígrafa dejó de escribir. El juez Blackwell dirigió su atención hacia mí. Señorita Ava, su consejo ha hecho algunas afirmaciones serias. Antes de que falle sobre su relevancia, quiero escuchar directamente de usted. ¿Cree que tiene evidencia de incorrección que involucre a este tribunal? Me puse de pie lentamente. Mis piernas se sentían inestables, pero mi voz fue clara. Sí, su señoría, la tengo. ¿Y cuál es la naturaleza de esta evidencia? Miré a mi padre. Me estaba mirando con una expresión que nunca había visto antes. No era ira, era miedo. Tengo registros financieros que muestran que mi padre pagó $75,000 a una empresa de consultoría propiedad de su hijo hace 3 años. Tengo registros de propiedad que muestran que usted compró una casa de vacaciones a través de una LLC parcialmente propiedad de mi padre a un precio que parece favorable. Y tengo una cronología que muestra que estas transacciones coincidieron con asuntos legales que involucraban a los socios de mi padre siendo decididos favorablemente en su sala. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró.
El rostro del juez Blackwell había pasado de rojo a pálido. Esas son alegaciones serias. Son hechos documentados, su señoría. Tengo capturas de pantalla, estados financieros, registros públicos. No quería presentar esto. Quería creer que este juicio se decidiría por mérito, pero no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo el legado de mi madre es robado a través de un proceso corrupto. Derek se puso de pie. Su señoría, este es claramente un intento desesperado de socavar estos procedimientos. La demandante no tiene ninguna prueba de ninguna incorrección, solo transacciones comerciales coincidentes que... Siéntese, consejo, dijo el juez Blackwell en voz baja. Derek se sentó. El juez Blackwell me miró fijamente por un largo momento. Luego miró a mi padre. Luego miró sus manos. Estamos en receso, dijo finalmente. Necesito revisar esta situación. La corte se reunirá en 1 hora. Se puso de pie y salió de la sala sin decir otra palabra. La siguiente hora se sintió como una semana. Ethan y yo nos sentamos en una pequeña sala de conferencias al final del pasillo del juzgado. Él estaba revisando sus notas, preparándose para lo que vendría después. Yo me senté mirando la pared, mi mente acelerada. Lo hiciste bien, dijo Ethan en voz baja. Eso requirió coraje. Solo dije la verdad. La verdad no siempre es segura. A la gente poderosa no le gusta ser expuesta. Pensé en mi padre sentado en esa sala con sus abogados, dándose cuenta de que su victoria cuidadosamente construida se estaba desmoronando. Me pregunté qué estaría pensando, si sentía algún arrepentimiento, si entendía que su propia codicia y arrogancia lo habían llevado a este momento. Probablemente no. La gente como él nunca lo entendía realmente. Mi teléfono vibró. Otro texto del número desconocido. Naomi. Escuché lo que pasó. Bien hecho. Pero ten cuidado. Tu padre estará desesperado ahora. La gente desesperada es peligrosa. Le respondí. Gracias por la advertencia. Recibí un mensaje casi instantáneo. Hay algo más que debes saber. La empresa de consultoría del hijo del juez. Es una fachada. No hace ningún trabajo real. Existe puramente para recibir pagos que parecen legítimos, pero que en realidad son sobornos. Yo ayudé a configurarla. Tu padre ha estado pagando a la familia del juez durante años. Mis manos se apretaron alrededor del teléfono. Esto era más grande de lo que había imaginado. No solo un trato de propiedad o un pago. Años de corrupción. ¿Cuántos pagos? Le envié. Al menos 8 que yo sepa, por un total de más de $400,000. Todos disfrazados como tarifas de consultoría o gastos comerciales. $400,000. Eso no era un conflicto de interés. Eso no era parcialidad. Eso era soborno sistemático. Le mostré los textos a Ethan. Los leyó 2 veces. Su expresión era grave. Si esto es cierto, estamos hablando de actividad criminal. El juez podría enfrentar la inhabilitación, la cárcel. Tu padre también. ¿Es suficiente?, pregunté. Es suficiente para hacer estallar este caso. Pero Ava, una vez que tomamos este camino, no hay vuelta atrás. Esto se convierte en un asunto criminal. Los investigadores federales se involucrarán. Tu padre probablemente será acusado. La carrera del juez será destruida. Tu negocio familiar será congelado durante la investigación. ¿Estás preparada para eso? Pensé en mi madre, Eleanor, sentada en la cama del hospital, demasiado débil para levantarse, diciéndome que fuera fuerte, sobre la vida que había construido siendo robada por un hombre que nunca había valorado nada excepto su propia comodidad. Sí, dije, estoy preparada. Cuando volvimos a la sala, la atmósfera había cambiado. Mi padre parecía más pequeño de alguna manera, su confianza se había ido. Derek le susurró urgentemente, pero Michie no respondía. Solo miraba al frente, con la mandíbula apretada. El juez Blackwell entró y tomó asiento. Parecía haber envejecido una década en la última hora.
Después de revisar la situación, comenzó, con la voz tensa. He determinado que hay suficientes preocupaciones sobre posibles conflictos de interés para justificar un examen adicional. En interés de la integridad judicial, declaro un juicio nulo. Este caso será reasignado a otro juez y los procedimientos comenzarán de nuevo. Derek se puso de pie inmediatamente. Su señoría, eso es completamente innecesario. La demandante no ha proporcionado ninguna prueba real de ninguna incorrección, solo insinuaciones infundadas para conceder un juicio nulo basado en tales débiles. La decisión está tomada, consejo, interrumpió el juez Blackwell. Este juicio ha terminado. Todas las partes recibirán notificación sobre la reasignación dentro de las 48 horas. Se puso de pie para irse, luego se detuvo. Me miró directamente. Señorita Ava, quiero declarar para el registro que siempre me he esforzado por conducirme con integridad. Cualquier sugerencia de lo contrario es profundamente ofensiva. Sostuve su mirada. Su señoría, tengo documentación de 8 pagos separados por un total de más de $400,000 de mi padre a la empresa de consultoría de su hijo durante los últimos 5 años. Si usted se ha conducido con integridad, estoy segura de que la investigación lo demostrará. La sangre se drenó de su rostro. Abrió la boca, la cerró, luego se dio la vuelta y abandonó la sala sin otra palabra. Mi padre se levantó lentamente. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, me miró directamente con algo más que desdén o diversión. Me miró con puro odio. No tienes idea de lo que has hecho, dijo en voz baja. Sé exactamente lo que hice, respondí. Te impedí robar el legado de mi madre. Salió de la sala, flanqueado por sus abogados. Lo observé irse, sin sentir nada más que una fría satisfacción. Ethan puso una mano en mi hombro. La parte difícil no ha terminado. El nuevo juicio todavía sucederá, pero al menos será justo. ¿Qué pasa con los pagos?, pregunté. ¿Qué pasa ahora? Presentaré una queja ante la Junta de Conducta Judicial. También enviaré la documentación a la oficina del Fiscal General del Estado. Ellos investigarán. Si tu fuente es creíble y la evidencia se mantiene, habrá cargos criminales. Pensé en Naomi sentada en algún lugar con años de secretos cuidadosamente guardados, finalmente usándolos para quemar a las personas que la habían usado y traicionado. La fuente es creíble, dije. Salimos del juzgado juntos. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos anaranjados y rosados. Me paré en los escalones y respiré profundamente el aire fresco de la tarde. Mi teléfono sonó. Número desconocido de nuevo. Contesté. Hola, Ava. Era la voz de mi padre, tensa de ira. Necesitamos hablar. No tenemos nada que discutir. No entiendes lo que has hecho. Ese juez era nuestra mejor oportunidad para una resolución rápida. Ahora, este caso se arrastrará durante meses, tal vez años. Los honorarios legales destruirán el negocio. ¿Eso es lo que quieres? Ver todo lo que construyó tu madre destrozado por abogados. Tú fuiste quien tomó esa decisión, dije fríamente. Podrías haber honrado su testamento. Podrías haber trabajado conmigo. En cambio, elegiste la codicia. Elegiste la corrupción. Esto es obra tuya. Te estoy dando una oportunidad para arreglar esto. Retira la queja contra Blackwell. Arreglaremos la disputa comercial en privado. Obtienes el 30% de la propiedad y un puesto en la junta. Última oferta. Quiero lo que mi madre me dejó. 50%, sociedad igualitaria, o hacemos esto en el tribunal con un juez que no compraste. Se quedó en silencio por un momento. Estás cometiendo un error. No, estoy corrigiendo uno. Colgué. Ethan me estaba mirando con atención. ¿Estás bien? Estoy más que bien, dije. Por primera vez en 3 años, siento que estoy honrando a mi madre correctamente. No guardando silencio, no aceptando sobras, sino luchando. Él sonrió. Ella estaría orgullosa. Caminamos hacia nuestros coches.
Mientras conducía a casa a través del tráfico de Phoenix, sentí que el peso de los últimos meses se levantaba ligeramente. La batalla no había terminado, pero había ganado esta ronda. Había expuesto la corrupción. Había obligado al sistema a reconocer sus fallas, y lo había hecho negándome a ser silenciada. La noticia se conoció 3 días después. Un periodista de investigación local se hizo con la historia sobre el juez Blackwell y los pagos de mi padre. El titular decía, prominente juez de Phoenix bajo investigación por alegaciones de soborno. El artículo detallaba los pagos al hijo del juez, las transacciones de propiedad y el patrón de fallos favorables para los socios de mi padre. Mencionaba mi caso específicamente como el catalizador de la investigación. En cuestión de horas, fue recogido por los medios estatales. Por la noche, era noticia nacional. Mi teléfono no dejaba de sonar. Reporteros queriendo entrevistas. Viejos socios comerciales de mi madre llamando para expresar su apoyo. Incluso algunos abogados ofreciendo sus servicios si quería emprender acciones legales adicionales contra mi padre. Ethan me llamó esa noche. La oficina del fiscal general del estado ha abierto una investigación formal. Quieren entrevistarte sobre los documentos que proporcionaste. También quieren hablar con tu fuente. Me pondré en contacto con ella. Puedo manejarlo. Sé que puedes. Solo ten cuidado. Llamé a Naomi esa noche. Contestó al primer timbrazo. Vi la noticia, dijo. Trabajo impresionante. La fiscalía quiere hablar contigo. ¿Cooperarás? Hubo una larga pausa. Sí, es hora. He estado huyendo de esto por demasiado tiempo. Si voy a quemar mis puentes con tu padre, bien podría quemarlos por completo. Gracias por todo. No me des las gracias todavía. Tu padre no se va a quedar de brazos cruzados. Ha pasado décadas construyendo conexiones y escondiendo dinero. Luchará contra esto con todo lo que tiene. Que luche. Yo tengo la verdad. Naomi se rió amargamente. La verdad no siempre es suficiente, pero espero que esta vez lo sea. El nuevo juicio fue asignado a la juez Patricia Ulrich, una mujer directa de unos 50 años con reputación de seguir estrictamente el procedimiento y no mostrar tolerancia a los juegos. La primera audiencia fue programada para dentro de 3 semanas. En esas 3 semanas, mi padre lanzó una contraofensiva. Sus abogados presentaron mociones atacando mi credibilidad, alegando que había fabricado evidencia y argumentando que el juicio nulo se basó en acusaciones perjudiciales e infundadas. Exigieron sanciones contra Ethan por su conducta en el juicio anterior. Cada moción fue denegada. Derek, el abogado principal de mi padre, se retiró del caso. 2 de los otros abogados de su firma le siguieron. Aparentemente, representar a un cliente bajo investigación por sobornar a un juez no era bueno para su reputación. Mi padre se vio obligado a contratar una firma más pequeña con menos experiencia. Observé todo desarrollarse con sombría satisfacción. La investigación del fiscal general avanzó rápidamente. Naomi proporcionó un testimonio detallado sobre la estructura de pagos y la empresa fachada. Se citaron registros bancarios. El hijo del juez Blackwell fue llamado a declarar y aparentemente se desmoronó bajo presión, admitiendo que su empresa de consultoría nunca había realizado trabajo real y existía únicamente para recibir pagos de varias fuentes. El juez Blackwell renunció a su cargo 2 semanas después del juicio nulo. La carta de renuncia citó razones de salud y un deseo de pasar más tiempo con la familia. Nadie lo creyó. 3 días después de su renuncia, se presentaron cargos criminales, soborno, corrupción, fraude electrónico. La lista era larga. Mi padre fue nombrado CEO conspirador. La comunidad empresarial en Phoenix reaccionó con shock. Mi padre había sido una figura habitual en eventos de la industria durante años, siempre encantador, siempre conectado. Ahora esas conexiones lo estaban abandonando. Antiguos socios emitieron declaraciones distanciándose de él. Las empresas con las que se había asociado comenzaron a disolver silenciosamente esas asociaciones. Summit Textile Company perdió 2 contratos importantes. Los clientes no querían estar asociados con el escándalo. Nuestros proveedores comenzaron a exigir el pago por adelantado en lugar de extender crédito.
El negocio que mi madre había construido estaba perdiendo dinero y reputación. Pero yo tenía un plan para eso. Llamé a una reunión de emergencia con nuestros empleados clave restantes. Había 8 de ellos, personas que habían trabajado con mi madre durante años y se habían quedado a pesar de la mala gestión de mi padre. Se reunieron en la sala de conferencias con aspecto preocupado e incierto. Me paré a la cabecera de la mesa. Sé que las últimas semanas han sido difíciles. La empresa está en las noticias por todas las razones equivocadas. Hemos perdido clientes. Enfrentamos serios desafíos. Pero quiero que sepan que estoy comprometida a salvar este negocio. Mi madre construyó algo importante aquí. Y no voy a dejar que muera a causa de la corrupción de mi padre. Una mujer mayor llamada Linda, que había sido la primera empleada de mi madre, habló. ¿Cuál es tu plan, Ava? Porque ahora mismo parece que nos hundimos. Mi plan es sacar a mi padre por completo de la empresa. El nuevo juicio me dará la autoridad legal para hacerlo. Una vez que se vaya, reconstruiremos. Nos comunicaremos con cada cliente que perdimos y explicaremos que la empresa está bajo una nueva administración. Ofreceremos tarifas competitivas y un servicio excepcional. Les recordaremos por qué trabajaron con nosotros en primer lugar. Un hombre más joven llamado Jason levantó la mano. ¿Qué pasa con los honorarios legales, la investigación? Eso va a costar una fortuna. He estado en contacto con varios inversores que están interesados en respaldarnos. Ven una oportunidad para adquirir una participación en una empresa sólida que está temporalmente subvalorada debido al escándalo. Estoy negociando términos que nos darían el capital para capear esta tormenta mientras mantenemos el control mayoritario. La reunión duró 2 horas. Al final, pude ver la esperanza comenzando a reemplazar la preocupación en sus rostros. Eran buenas personas que se preocupaban por el negocio. Solo necesitaban creer que alguien estaba realmente luchando por ello. Después de la reunión, Linda me apartó. Tu madre estaría orgullosa de ti. Ella siempre dijo que tenías acero en la columna vertebral. No lo creí completamente hasta ahora. Aprendí de la mejor, dije. Tu padre nunca entendió lo que ella construyó aquí. Él veía dinero y estatus. Ella veía relaciones, calidad e integridad. ¿Tú entiendes eso? Eres su hija en todos los sentidos que importan. Sentí lágrimas en los ojos, pero las contuve. Gracias, Linda. Eso significa mucho para mí. El segundo juicio comenzó un martes por la mañana a finales de septiembre. La sala estaba llena de reporteros y observadores. El escándalo había convertido este caso en noticia de primera plana. La juez Ulbrook entró e inmediatamente estableció el tono. Ethan presentó nuestro caso metódicamente. El testamento, la estructura de propiedad, los documentos falsificados, la exclusión sistemática de las decisiones comerciales. También introdujo evidencia de los negocios secundarios de mi padre y los activos ocultos, pintando un cuadro de un hombre que había pasado años engañando a su esposa y ahora intentaba engañar al tribunal. El nuevo abogado de mi padre, un hombre llamado Alan, hizo todo lo posible por contrarrestar, pero estaba luchando en una batalla cuesta arriba. El escándalo había dañado la credibilidad de mi padre. Cada vez que Alan intentaba retratar a Michelle como un empresario digno de confianza, Ethan hacía referencia a la investigación por soborno. El tercer día de juicio, subí al estrado. Ethan me interrogó sobre mi madre, mi participación en el negocio, mis intentos de trabajar con mi padre después de su muerte. ¿Puede describir su relación con su madre?, preguntó Ethan. Ella era mi heroína, dije en voz baja. Me enseñó todo sobre cómo dirigir un negocio, no solo los aspectos técnicos, sino la ética. Creía en tratar a la gente de manera justa, honrar los compromisos, construir algo que durara. Trabajó increíblemente duro y amaba lo que hacía. Y después de que ella falleció, ¿cómo la trató su padre? Como un obstáculo. Me dejó claro desde el principio que no tenía interés en honrar los deseos de mi madre ni en tratarme como una socia igualitaria. Quería control total y estaba dispuesto a mentir, hacer trampa y manipular para conseguirlo. Alan me contrainterrogó agresivamente, tratando de retratarme como una hija mimada, enojada por no salirse con la suya, pero me mantuve tranquila, respondiendo a cada pregunta con hechos.
Tenía documentación para todo. Correos electrónicos, notas de reuniones, declaraciones de testigos. Cada vez que intentaba torcer mis palabras, lo corregía con evidencia. Después de que bajé, Ethan llamó a Naomi al estrado. Ella testificó sobre los negocios ocultos, las empresas fachada y el patrón de engaño. Trajo documentos que mostraban cómo mi padre había robado sistemáticamente del negocio que mi madre construyó. Alan intentó atacar su credibilidad, sacando a relucir su cuestionable trabajo de contabilidad, pero Naomi no se inmutó. Sí, ayudé a Michelle a esconder dinero, dijo sin rodeos. Es exactamente por eso que mi testimonio es creíble. Sé cómo opera. Conozco los sistemas que utiliza, y sé que todo lo que le ha dicho a este tribunal es una mentira. El quinto día, la juez Ulbrook llamó a ambos consejos al estrado. He escuchado suficiente, dijo. Estoy preparada para fallar. Ethan y Alan regresaron a sus mesas. Contuve la respiración. La juez Ulbrook miró directamente a mi padre. Señor Michell, he revisado la evidencia presentada en este caso extensamente. La documentación es clara. El testamento de su difunta esposa dividió explícitamente la propiedad de Summit Textile Company equitativamente entre usted y su hija. Usted ha violado esa directiva repetida y sistemáticamente. Los documentos de préstamo falsificados son particularmente atroces. Usted usó fraudulentamente la firma de su hija para asegurar financiación que puso en peligro a la empresa. Mi padre se quedó perfectamente quieto, su rostro sin emociones. Además, la evidencia de activos ocultos y negocios secundarios demuestra un patrón de engaño que pone en tela de juicio cada afirmación que ha hecho en estos procedimientos. Usted ha mostrado desprecio por la ley, por los deseos de su difunta esposa y por los derechos de su hija. La voz de la juez Ulbrook se hizo más dura. Fallo a favor del demandante. A Ava se le otorga la propiedad total de Summit Textile Company. Se le ordena transferir todas las acciones y renunciar a cualquier reclamo sobre los activos de la compañía dentro de 30 días. Además, se le ordena pagar restitución por fondos desviados incorrectamente de la compañía. La cantidad será determinada por una auditoría de contabilidad forense. Sentí que Ethan me apretaba el hombro. Quise llorar, gritar, celebrar, pero simplemente me quedé sentada dejando que el momento se asimilara. La juez Ulbrook no había terminado. También remito este asunto a la oficina del fiscal general del Estado con una recomendación de cargos de fraude adicionales. Su conducta en este caso ha sido reprobable. Golpeó su mazo. Se levanta la sesión. Mi padre se levantó lentamente. Me miró a través de la sala. Por un momento, pensé que podría decir algo, pero simplemente se dio la vuelta y se fue, su nuevo abogado apresurándose detrás de él. Ethan se giró hacia mí, sonriendo. ¿Lo hiciste? ¿Realmente lo hiciste? Lo hicimos, corregí. Fuera del juzgado, los reporteros nos rodearon. Ethan manejó la mayoría de las preguntas, dando una breve declaración sobre la justicia siendo servida y la importancia de honrar las obligaciones legales. Me quedé a su lado, sin decir nada, dejando que la victoria hablara por sí misma. Las semanas siguientes al juicio fueron un torbellino. Tomé oficialmente el control de Summit Textile Company e inmediatamente comencé a implementar cambios. Traje a Linda como gerente de operaciones, ascendiéndola de su puesto anterior. Contraté a un nuevo CFO con credenciales impecables para limpiar el desorden financiero que mi padre había creado. Personalmente me comuniqué con cada cliente que perdimos, explicando la situación y pidiendo una oportunidad para recuperar su confianza. Algunos dijeron que sí de inmediato, otros querían esperar y ver. Algunos dijeron que no, poco dispuestos a asociarse con una empresa que había estado en las noticias por todas las razones equivocadas. Acepté sus decisiones con gracia y seguí adelante. La investigación criminal sobre mi padre se expandió. Los fiscales federales se involucraron cuando descubrieron que los sobornos habían cruzado las líneas estatales. Se presentaron cargos adicionales. Fraude electrónico, evasión fiscal, lavado de dinero. La lista creció. La novia de mi padre, Brittany, lo dejó. Emitió una declaración pública alegando que no tenía conocimiento de sus actividades ilegales y que había sido engañada como todos los demás. Nadie le creyó,
pero desapareció de su vida de todos modos. El juez Blackwell se declaró culpable de cargos de corrupción a cambio de una sentencia reducida. Recibió 3 años en una prisión federal y la inhabilitación permanente. Su hijo recibió 2 años. La cobertura de prensa fue extensa, una historia de advertencia sobre la corrupción en el sistema judicial. Mi padre fue a juicio 4 meses después de que concluyera nuestro caso civil. Asistía cada día de los procedimientos, sentada en la parte trasera de la sala, observándolo enfrentar las consecuencias de décadas de mentiras. La evidencia era abrumadora. Registros financieros, testimonio de Naomi y otros a quienes había engañado, grabaciones de conversaciones donde discutía ocultar activos y sobornar a funcionarios. Sus abogados intentaron cada truco que se les ocurrió, pero nada funcionó. El jurado deliberó durante menos de 6 horas, culpable de todos los cargos. En la sentencia, el juez le dio 8 años en una prisión federal. 8 años por soborno, fraude y corrupción. Sus abogados presentaron apelaciones, pero fueron denegadas. Estaba en mi oficina en Summit Textile cuando recibí la llamada de Ethan diciéndome que las apelaciones habían fracasado. Mi padre iba a prisión. Colgué el teléfono y me senté en silencio por un momento. Pensé en mi madre, Eleanor, en cómo había confiado en él por completo, en cómo él había traicionado esa confianza todos los días de su matrimonio. Pensé en lo cerca que había estado de robar todo lo que ella construyó. Pero no había tenido éxito. Yo lo había detenido. El negocio se estaba recuperando lentamente. Habíamos recuperado a 3 de los clientes que perdimos y habíamos conseguido 2 nuevos contratos importantes. Los empleados estaban energizados, trabajando más duro que en años. Linda me dijo que se sentía como en los viejos tiempos, cuando mi madre estaba a cargo y todos creían en lo que estaban construyendo. Creé una beca a nombre de mi madre para mujeres jóvenes interesadas en la fabricación textil y la gestión empresarial. La primera beneficiaria fue una brillante joven de 20 años de Tucson que me recordó a mí misma a esa edad, llena de pasión y determinación. 6 meses después del juicio, me paré en la fábrica que mi madre había abierto hace 20 años. Las máquinas zumbaban con un ritmo constante, produciendo hermosas telas que se convertirían en manteles y cortinas y tapicería para restaurantes y hoteles en todo el suroeste. Los trabajadores se movían con eficiencia practicada, orgullosos de su oficio. Linda se acercó a mi lado. Nos fue bien este mes. Los márgenes de beneficio han subido. La satisfacción de los empleados es la más alta que ha sido en años. Tu madre estaría asombrada de lo que has logrado. Solo arreglé lo que estaba roto, dije. Hiciste más que eso. Salvaste este lugar. Honraste su legado de la manera más verdadera posible. No preservando algo que estaba muriendo, sino haciéndolo vivir de nuevo. Pensé en mi padre sentado en una prisión federal en Texas, despojado de todo lo que había valorado, su reputación, su libertad, su acceso a la riqueza que había robado. Tendría 70 años cuando saliera, asumiendo que cumpliera su sentencia completa. Pensé en el juez Blackwell, inhabilitado y encarcelado, su distinguida carrera reducida a una historia de advertencia sobre la corrupción. Pensé en todas las personas a las que mi padre había engañado y traicionado a lo largo de los años y cómo deben sentirse sabiendo que finalmente estaba enfrentando las consecuencias. Pero sobre todo pensé en mi madre, Eleanor, en cómo habría manejado esta situación. Había sido fuerte pero compasiva, feroz pero justa. Había creído en la justicia, en la honestidad, en construir algo significativo. Yo había luchado por su legado no con su suave amabilidad, sino con su acero oculto. Había aprendido que a veces el amor significa levantarse, hablar y negarse a ser silenciada. Había aprendido que la justicia requiere coraje. El viaje había sido brutal, pero parada allí en esa fábrica viendo el negocio que ella construyó prosperar de nuevo, supe que había valido la pena. Mi padre pasó los siguientes 8 años aprendiendo lo que se sentía la impotencia. El hombre que había pasado su vida manipulando a otros, comprando influencia y escapando de las consecuencias se encontró en un entorno donde nada de eso importaba. A los compañeros de prisión no les importaban sus conexiones. A los guardias no les importaba su encanto. Era solo otro prisionero despojado de la identidad que había construido. Sus activos fueron incautados para pagar la restitución.
Su reputación fue destruida sin posibilidad de reparación. Los socios comerciales que alguna vez cortejaron su amistad ahora fingían que nunca lo habían conocido. Se convirtió en un fantasma, una historia de advertencia, una nota a pie de página en una historia sobre corrupción y caída. En cuanto a mí, construí algo de lo que mi madre habría estado orgullosa. Summit Textile Company prosperó bajo mi liderazgo, no porque fuera despiadada, sino porque honré los valores que ella me había inculcado. Traté a la gente de manera justa. Construí relaciones genuinas. Me centré en la calidad y la integridad. Y cada mañana, cuando entraba en la oficina, sentía su presencia, su tranquilo orgullo por lo que me había convertido. La niña que casi lo pierde todo se había convertido en la mujer que lo recuperó todo. A veces todavía pensaba en esas 2 palabras que había susurrado en esa primera sala del tribunal. Las palabras que lo empezaron todo. Blackwell Advisory. La venganza, aprendí, no se trataba de crueldad. Se trataba de verdad. Y la verdad, cuando se maneja con precisión, era el arma más afilada de todas.